madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. Quiero recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela y sí, la última ventana de libertad que queda en este país para ustedes, para que nos escuchen, para que nos escuchemos, para que conversemos, para que ustedes llamen. Aquí es donde nosotros le damos cabida al servicio público de esas medicinas que se necesitan, a esos problemas que ustedes nos plantean. Aquí los escuchamos, aquí no nos autocensuramos y ojalá Venezuela entienda el día de mañana que no serán suficientes los años que nos queden de vida para agradecerle a esta emisora mantenerse al aire en medio del despropósito que tiene secuestrado a Venezuela. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Hola Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Thais, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, dentro de lo que cabe. ¿Cómo está el otoño? ¿Cómo está Madrid? Está pegando un poco de frío. Me encantó el artículo, el último que escribiste. El último artículo sobre Nicaragua. No, ese no, entonces es el penúltimo. El de Pérez Jiménez. Exactamente. El mito de Pérez Jiménez, sí. Me encantó. Además, creo que aclara muchísimas cosas. Debería divulgarse más. Bueno, ayer me estaban escribiendo, Tomás, profesores universitarios en sus escuelas de sus cátedras de posgrado, en diversas universidades lo están leyendo a sus alumnos, porque en ese artículo hay referencias que son verificables, son fuentes abiertas, para no seguir repitiendo ese mito que repiten una y otra vez de las obras, porque a veces vemos, y es lo que me preocupa, cómo defienden a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero no defienden a la democracia y las obras de la democracia, que sí son tangibles, que están allí, que hay una data, y tú sabes muy bien de eso, de la data. Yo creo que para nosotros poder ir hacia un cambio en Venezuela, el cambio debe comenzar por cada uno de nosotros, y el cambio es educándonos, con orientación, con educación, y no es un asunto exclusivo de políticos o de intelectuales o influenciadores el asunto de Venezuela. Es un asunto de los venezolanos, conocerlo. Y bueno, ese artículo, también el del sábado, que te lo recomiendo, yo poco recomiendo mis artículos acá en Buen Provecho, pero el del sábado también busca desmontar los mitos que quieren hacerle creer a los venezolanos que lo que ocurre aquí acepta paralelismos. Por ejemplo, compararlo con la salida de Franco en España, y tú que estás en España, sabes perfectamente que no es igual el caso de España y su transición hacia la democracia que el caso de Venezuela actualmente, mucho menos el caso de Nicaragua, porque muchos personajes que están invitando a votar dicen que es muy fácil, va a ser tan fácil como la salida del sandinismo y de Ortega en Nicaragua, y por eso escribí ese artículo. También lo están comparando, Tomás, con Chile y Pinochet, y bueno, ya estoy montada sobre otro artículo para aclarar, porque mientras nosotros no tengamos conciencia de que realmente es lo que está pasando aquí en Venezuela por nosotros mismos, pues entonces van a seguir embaucándonos y engañándonos, llevándonos a este camino que no tiene salida y es un hueco sin fondo. Pero bueno, vamos a hablar de nuestro tema de hoy. Hoy no tenemos invitados, como me comentabas, porque
quieres hacer un relato e informar a nuestra audiencia sobre tu estadía una semana en Bogotá y tus encuentros con la comunidad venezolana y con las autoridades colombianas y cómo están recibiendo allí a la diáspora. A ver, yo creo que es así como el momento después, nosotros ya llevamos como un año en este programa, o un poco más, ¿no? La verdad que ya no sé, pasa como el tiempo muy rápido. Y hemos hecho programas con todo el mundo, con todas las organizaciones de todo tipo, ¿no? En cada uno de los países, los más insólitos, pues Australia, pasando por regiones específicas, etcétera, en todos los terrenos. Y la experiencia en Colombia obliga como a pensar en el tema de qué significa trabajar con la diáspora, ¿no? ¿Qué significa hacer política con P mayúscula para la diáspora? Porque el régimen venezolano se ha desentendido de sus ciudadanos. De hecho, tenemos venezolanos, como lo hemos visto en algunos de los programas, que al final terminan siendo apátridas, personas sin nacionalidad, o con el tema del pasaporte, gente indocumentada que queda en situación irregular. Entonces, ¿qué significa hacer política? Yo creo que la primera cosa es lo que hizo Latinoamérica. Latinoamérica, viendo el resultado de lo que ocurrió en Alemania, en Baviera, y cómo va ganando terreno el argumento anti-inmigración. Yo veía en el caso latinoamericano, estaba ACNUR, estaba OIN, estaban los embajadores de Ecuador y Perú, más el embajador de Estados Unidos, estaba el propio canciller de la República, estaban los organismos que tienen que ver con la migración. La decisión de Latinoamérica, la apuesta de Colombia por la libertad, por la democracia, por el movimiento del ser humano, es decir, que complementa el movimiento de bienes y servicios, el movimiento de capital y por supuesto el movimiento de quien produce el capital y los bienes y servicios, que es el capital humano. Es una apuesta democrática muy clara, ¿no? Y lo hacen países que están en condiciones precarias, digamos, que tienen problemas internos, que tienen problemas de pobreza, desigualdad, desplazamientos en algunos casos, como en el caso como el de Colombia, ¿no? Desplazamientos internos producto de las bandas armadas de la FARC y el ELN, y también lo de los paramilitares. Entonces ahí tenemos una estrategia que yo creo que es un ejemplo para el mundo, ¿no? Que era un poco lo que hacía Venezuela hasta que dejó de ser un país de inmigrantes para convertirse en expulsor de venezolanos, que fue como abrió los brazos a los canarios que llegaban, a los italianos que llegaban, a los gallegos que llegaban, a los sirios, a los libaneses, y a los colombianos, a los ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, y los incorporó en su seno, ¿no? Digamos, yo creo que hay ese es un primer dato importante, ¿no? Para hacer política con P mayúscula. Yo creo que a las instituciones democráticas venezolanas, a lo que va quedando, le queda un papel importantísimo para trabajar con la diáspora. Estoy pensando en las universidades públicas que están muy golpeadas, que están los estudiantes, los profesores, los trabajadores de las universidades que están siendo sometidos a una cosa horrible, en los gremios empresariales, los gremios profesionales, las asociaciones civiles. Hay un mundo que hay que ir construyendo desde ya para cuando logremos cambiar esto, podamos utilizar ese inmenso potencial que está allá afuera en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Entonces ese concepto democrático me parece importante. Sí, tú te referías a la Venezuela que recibió grandes migraciones aquí, pero Venezuela, que es algo que a mí me preocupa mucho y que bueno, ya ese tema se está disipando por las ayudas que está recibiendo, por ejemplo, Colombia, ante la avalancha de venezolanos que no estaban en sus presupuestos, que no estaban planteados, pero Venezuela sí, incluso desde 1916, Tomás, Venezuela tenía ya una ley de inmigración y colonización. Y toda ley tiene inmediatamente, cuando es aprobada, es sancionada por el Congreso y luego se le da al Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, ya tiene un presupuesto de ejecución. Luego también cuando llegaron estas migraciones de portugueses, italianos y españoles, también estaban esperando, los demás estaban invitados. Por eso fueron recibidos con los brazos abiertos. Ahora, ¿qué percibiste tú allá en Colombia
porque es una preocupación que yo tengo desde hace unos meses, se lo comentaba también a María Teresa Romero. Estos países son países normales donde se ejecutan los presupuestos que son solicitados un año antes a sus poderes legislativos. No estaban en esos presupuestos, bajo ningún concepto, la diáspora venezolana, que de pronto arribó, no solamente los que se quedan en Colombia, sino los que pasan en por Colombia, luego los que pasan por Ecuador, los que pasan por Perú, hasta llegar a Argentina, se han convertido en un problema económico y presupuestario para esos países. ¿Qué percibiste, qué recibiste, qué te dijeron en Colombia ante esa magnitud? Claro que escuchamos el informe la semana pasada de la Universidad del Rosario, pero in situ, el comentario, ¿cuánto le está costando esta diáspora venezolana al gobierno de Colombia? La verdad que esto abre un espacio entonces para ver la seriedad con la que los países están manejando el asunto, ¿no? Que además contrasta con la desatención que el gobierno venezolano mantiene hacia la diáspora, ¿no? Primero los han cuantificado, ya esa es la primera medida para saber cuántos son realmente, cuáles son los requerimientos, además por edades, cuáles son los requerimientos de educación de los muchachos, en qué edades se encuentran, ¿no? Si estamos hablando de los casi 1.200.000 entre retornados y venezolanos, en el caso de Colombia, y además con escenarios, es decir, ¿qué puede ocurrir si la situación persiste en Venezuela? Entonces hay escenarios que van desde el pesimista, que no deja de ser improbable, que no deja de ser probable, que es tener casi 4 millones de venezolanos allá, hasta números que van a 1.800.000, que es el escenario como más optimista, ¿no? Y eso significa un costo y una inversión. Pero por otro lado, en las reuniones que sostuvimos con la gente de fronteras y con la gente de migración, decíamos que primero las diásporas, y eso lo entendió bien Venezuela desde 1840, cuando comenzó a recibir y fundó la colonia Tovar, las diásporas siempre aportan, las diásporas disminuyen la pobreza global. Ese es un concepto, una conversación muy linda con la gente del diario El Tiempo de Cúcuta, porque es cambiar el chip. Es decir, la diáspora consume, pero la diáspora aporta. Digamos, cuando tú ves las cadenas en distintos sectores, el farmacéutico o las cadenas farmacéuticas, ves en el área de alimentos, ves en el tema petrolero, ves en el tema de la cultura, ves en el tema metalmecánico, ves en el tema agrícola, la inversión y la generación de riqueza que está produciendo Venezuela, la capacidad de emprendimiento, y esa es otra afirmación como categórica que podemos hacer. Toda diáspora está asociada a emprendimiento, porque cuando tú te lo estás jugando todo, cuando te vas, tienes que incluso reinventarte, careces de las redes de los tíos, los sobrinos, los familiares que te pueden auxiliar, o de las instituciones del Estado. Estás llegando a un país nuevo, la gente emprende. Entonces hay una capacidad que hay que cuantificar también. Vamos, por un lado está lo que el Estado tiene que invertir en términos de escuela, en términos de las vacunas que le está dando a los venezolanos, en términos para además impedir pandemias de carácter regional. Pero por otro lado hay que cuantificar lo que la diáspora venezolana está generando en aquella cosa que se puede cuantificar, pero también en aquellas cosas menos tangibles, como el aporte gastronómico, el aporte en términos culturales. El caso de Colombia es además muy específico, porque Colombia tiene el 25% de la diáspora venezolana, y además la tiene en las tres dimensiones. La tiene en la dimensión quedarse, en la dimensión país de tránsito y en la dimensión pendular, es decir, gente que va a la ciudad, y eso plantea unos retos, porque al final la gente no va a un país, la gente aterriza en ciudades, aterriza en Caracas, en Maracaibo, o en Cúcuta, Maicao, Barranquilla, Cali, o en Guayaquil, Quito, o en Lima. Entonces, esos aterrizajes generan diferenciales, porque hay ciudades que están mejor preparadas para atender una presión tan masiva, y hay otras que están en peores condiciones, digamos, o que no están en las mismas condiciones para atender los problemas propios, las desigualdades y la pobreza, más los que se le agregan con la diáspora. Y yo por eso felicito al gobierno colombiano, además felicito a todo
a toda Latinoamérica y a todas las Américas que están jugando muy conscientes de que esto requiere una estrategia, por un lado regional y por otro lado internacional, requiere la cooperación, y ahí la disposición de los países y los organismos internacionales ha sido muy clara. Entonces, es aporte y es gasto para el gobierno que lo recibe, pero es un inmenso aporte en términos de crecimiento económico al Producto Interno Bruto de esos países. Porque eso no... Ajá. Sí, no, porque iba a complementar tu frase, pensé que habías terminado, porque también eso crea un escenario de competitividad, ¿no?, entre los nacionales de esos países y la diáspora venezolana bien preparada, formada de profesionales que está llegando allí. Quizás tengan incluso especialidades que en esos países todavía no se han desarrollado, como bueno, ya hemos visto y ya tú lo vas a plasmar seguramente en el segundo tomo de tu libro, La Voz de la Diáspora. Tomás, tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a abrir las llamadas telefónicas para interactuar con nuestra audiencia, sobre todo con los venezolanos que están en el exterior y que siempre están muy pendientes de este programa. Nuestro objetivo, nuestra misión acá en Radio Caracas Radio, junto al profesor Tomás Páez, es tratar de impedir que no se rompan los lazos con nuestros hermanos venezolanos que están en este momento en el exterior. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho y La Voz de la Diáspora. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:18. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de todas nuestras plataformas digitales, quienes están activos en el chat del canal de YouTube de Buen Provecho de Radio Caracas Radio, quienes están viéndonos desde que comenzó el programa en tiempo real por Periscope. Tenemos ya nuestras líneas abiertas, ya tenemos una llamada. Estamos conversando con el profesor Tomás Páez, su espacio acá en Buen Provecho cada lunes para hablar sobre la diáspora venezolana, que es el término que se utiliza en las instancias internacionales. Es el término que se utiliza para demostrar que hay una salida masiva de venezolanos, una situación irregular, atípica. Nunca antes Venezuela había vivido un momento como este, de que huyen los venezolanos, huyen de la falta de democracia, de la falta de gobierno democrático respetuoso de la Constitución y las leyes, de la falta de medicina, de la falta de seguridad pública, de la falta de alimentos y la falta de un país para poder progresar, prosperar, levantar familias y tener un futuro. Tenemos una llamada en línea, Tomás, la señora Gómez desde Las Acacias, si no me equivoco. Buena. Sí, adelante. Muy bien. Hace mucha falta cuando no viene porque no nos pasan llamadas. Ah, bueno, a veces nos tenemos que operar, a veces tenemos que atender nuestra salud. Siempre hemos estado aquí con ustedes, siempre los hemos acompañado. Cuando no estamos debe ser por una razón de fuerza mayor, así que le pido mis disculpas. Adelante. Esta cosa que te mira, Flores, no hay que darle más oxígeno. Este zapatero, este es un vendido. Entonces la oposición, por favor, que no caiga en el juego de esta cosa de que volver al diálogo. Se burlaron hasta del Papa. Entonces no podemos seguir creyendo en este diálogo.
Él necesita oxígeno porque está bastante desinflado. Y no lo vamos a nosotros porque el oxígeno que queremos darle es que se vaya, no lo queremos, ya demasiado daño que nos han hecho, maltrato. ¿Hasta cuándo? No más oxígeno. Gracias. Ok, bueno, Tomás, ¿cómo hacemos? Yo no creo que tenga oxígeno, yo creo que está terriblemente, tú que vives en el exterior, tú que viajas porque te invitan por el tema de la diáspora venezolana a diversos países, ¿tú crees que tiene oxígeno? ¿Tú crees que está cómodo? ¿Tú crees que está tranquilo el régimen de Nicolás Maduro? No, para nada. Además, yo creo que a eso ha contribuido los venezolanos que ya llevan muchos años trabajando. Digamos, este es un trabajo, yo he aprendido un montón, de verdad que con las reuniones que yo he tenido ahorita en Colombia, pero las he tenido también en Argentina, en Chile, en todo el mundo. Uno dice, la diáspora hace un trabajo, pero además con las uñas. Pero desde hace muchísimos años, antes de que nosotros comenzáramos a hacer este estudio en la Central, la Universidad Central, ya había gente trabajando, explicando lo que pasaba en Venezuela, cuando costaba mucho explicarlo, cuando costaba mucho entenderlo. Cuando había una chequera a disposición y se regalaba dinero, ¿no? Sí, bueno, todavía quedan algunos amigos ideológicos, ¿no? Digamos, recuerda que en España el gobierno de Sánchez se sostiene por la franquicia que Venezuela tiene allí, ¿no? A los franquiciados en el gobierno, que son unos cuantos votos y es lo que lo mantiene. La aprobación del presupuesto depende de ese apoyo. Entonces, bueno, eran las personas que hablaban frente a la tumba de Chávez, decían que Chávez era el destino, el futuro. Ellos querían aprender de eso, ¿no? Y querían aplicar ese modelo en España. Ya no lo dicen, ¿no? Ya se acuerdan, pero digamos, se disfrazan, son fariseos en el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que la diáspora ha hecho una labor impresionante. De verdad hay que quitarse el sombrero frente a ese trabajo sistemático, a la reflexión, los equipos humanos que están trabajando, a veces ni siquiera considerados, pero ahí hay un esfuerzo enorme en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica, sistemático, de reflexión, en cada una de las áreas, pensando en qué hacer con el tema del arco minero, pensando qué hacer con el tema de las energías en Venezuela. Yo creo que este es un proyecto, como me decía a mí en algún momento cuando conversaba con Enrique Iglesias, sí, claro, el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el uruguayo, decía que el proyecto que nace en la Central tenía como propósito aprovechar esa inmensa capacidad y comenzar a organizar esa inmensa capacidad para articularla al desarrollo de Venezuela. En ese que no conocía un proyecto similar, y lo decía en el día de hoy en una reunión virtual con la gente en Francia, decía lo mismo. Digamos, este es un proyecto casi único, ¿no? Porque no se trata de estudiar el fenómeno, de cuantificar el fenómeno, que lo hacemos a través del observatorio, sino también de pensar y de organizar y de estructurar la diáspora fuera y dentro de Venezuela. Ahorita vamos a tener unas reuniones de universidades y de empresarios en sectores específicos, ya pensando en cómo y qué hacer al día siguiente cuando logremos salir de esta situación terrible que tiene deteriorado y devastado al país. Entonces, ya hay resultados, ya hay caminos concretos, ya hay senderos transitados, y lo que necesitamos es reforzarlo, ampliarlo, dotarlo de recursos para que pueda multiplicarse su efecto a escala de todo el país y de todo el mundo. Estamos hablando de 4 millones de venezolanos, que es las dimensiones del Estado Zulia, ¿no? 4 millones de venezolanos es una cantidad inmensa de venezolanos fuera de este país, y el mensaje que mandan es un mensaje de que están huyendo de esta locura que se vive aquí en Venezuela. Tenemos una llamada, Tomás, la señora Elvira Jiménez, desde el centro de Caracas. Adelante, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu programa, siempre la escucho. Gracias. Venezuela está destruida, Thais. Viví en carne propia y lo he vivido. Mi hija recorrió 8 hospitales para atenderla porque rompió fuente.
y botando líquido en 8 instituciones, 15 horas para que atendieran a mi hija y en ninguna parte la atendieron porque no habían los equipos o no habían los insumos o los estaban contaminados. Los niños se están muriendo, la gente se está muriendo, señores, no hay medicinas, no hay alimentos, las escuelas están en el suelo, la educación, esta gente destruyó a Venezuela. Pueblo, reaccione, defienda, persónese de Venezuela. Bueno, Tomás, es el clamor. Yo creo que la señora Elvira habla por millones de venezolanos. Eso es lo que también salen. Quería preguntarte, los niños que están naciendo fuera de Venezuela, ¿hay una data ya tienes levantada la data? No solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Cuántos niños venezolanos están naciendo en tierras extranjeras? Bueno, ahí en primer lugar el 60 y tanto % de quienes se han ido tienen pareja. Muchos tienen parejas con hijos que nacieron en Venezuela y luego con hijos que han nacido en los países de acogida. De ese porcentaje hay muchos que han contraído pareja en los países de acogida y tienen hijos que se han producido, pues, que se han alumbrado en los países de acogida. Estamos hablando del 60% más o menos de los venezolanos tiene hijos de distintas edades y esto está generando un problema de miles de personas sin documentos, de miles de personas apátridas, porque muchos de ellos son personas venezolanas que no tienen la nacionalidad del país de acogida. Nace un hijo y ya ese hijo ya carece de cédula y por supuesto al carecer de cédula carece de pasaporte. En uno de los programas tocamos ese asunto con Tony, que se ha especializado en este asunto en Europa, y esto en Latinoamérica está creciendo a un ritmo de vértigo, porque además salen incluso sin papeles, porque no hay pasaportes en Venezuela. Y lo que acaba de decidirse, lo que acaba de decir el gobierno en términos del precio del pasaporte pagado con una moneda inexistente e irreconocible en el mundo, digamos, una moneda particular de ellos, pues del gobierno, eso genera unos problemas enormes para quien está afuera y queda indocumentado y queda como irregular, ¿no? Afortunadamente los países latinoamericanos entienden que el gobierno venezolano se desentendió de sus ciudadanos y que ni siquiera está en capacidad de garantizarle el acceso a los documentos de identidad, y eso lo entiende la OIM, y por eso todo el mundo está buscando fórmulas para acoger al venezolano incluso en esas condiciones, ¿no? Tenemos 2 llamadas pendientes acá en línea, Tomás. La señora Julia Díaz, desde El Paraíso. ¿Aló? Aló, sí. Juan Díaz. Juan Díaz. Señorita, yo quiero que usted me responda algo. Todo el 85% de los venezolanos deseamos la salida de todos estos delincuentes del gobierno. ¿Cierto? ¿Verdad? Pero ¿cuánto apuesta usted que el gobierno se vuelve a reunir con la oposición? Perdón, la oposición acepta otra reunión, otro diálogo con el gobierno. Respóndamelo, por favor. Que le responda cuánto apuesta usted. Bueno, primero yo no lo llamo gobierno. Yo creo que ya eso hay que... tenemos que tener a estas alturas la diferencia entre lo que es un gobierno y lo que no lo es. Los gobiernos se componen de gobernantes que gobiernan para todas las personas de ese país sin distingo de color político o clase social. Entonces ya debemos descartar que esto se llame gobierno. A esto los expertos le han dado varias calificaciones y ya nosotros acá en Buen Provecho ya hemos llegado al final, pues un sistema que se está cerrando para instaurar un comunismo en Venezuela. Lo hemos dicho a lo largo de todos estos años aquí y bueno, ya estamos en esa situación. Creo que usted me quiere preguntar que seguramente sí, la oposición se va a sentar a una negociación o a un diálogo. Pues mire, yo no formo parte ni de la MUD ni de la oposición política, que son los que deberían sentarse. Siempre es buena una negociación para exigir, y le recomiendo que lea mi artículo del sábado dedicado a la periodista Idania Chirinos, donde explico cómo Ortega aceptó condiciones para ir en Nicaragua en los años 90 a unas elecciones. Aceptó las condiciones, se fueron a esas elecciones con un CNE pulcro, por llamarlo de alguna manera, y ganó Violeta Chamorro. Pero aún así Ortega no quiso ganar, no quiso entregar. Tuvo que ir el expresidente Carlos Andrés Pérez a tratar de convencerlo porque el mundo ya tenía sus ojos puestos sobre él. Eso provino de una negociación, de un diálogo. Ahora bien, lo que los venezolanos tienen que saber, creo yo, opino yo,
es cuáles son las metodologías para estos diálogos y para estas negociaciones, para que salgan los regímenes autoritarios y se instaure una democracia. Creo que es tiempo que los venezolanos entiendan que esto tiene un formalismo. Yo los invito a que ustedes revisen cómo se llevaron los acuerdos de paz en Colombia y cómo se llevaron los acuerdos de reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos. Esos son unos formatos. Esos son fuentes abiertas. Cualquier ciudadano interesado puede leerlo. Está en internet. Así que si se van a reunir o no se van a reunir, créanme, yo no lo sé. Y si se reúnen y es para prolongarle la vida a este régimen, pues entonces sencillamente no son parte de la oposición política, que como usted bien ha dicho, los venezolanos, casi en 85%, quizás más, no queremos que este régimen siga en el poder. Tenemos otra llamada en línea. La señora Josefina Valerio, desde Los Dos Caminos. Aló. Adelante. Hola, buenas tardes, gusto en saludarles. Igualmente, adelante. Felicitaciones por su programa. Gracias. Bueno, lo mío realmente es que son tantas cosas que uno tiene en la cabeza que uno no haya que decir realmente, ¿no? Parte de lo mismo, que el régimen perverso que tenemos nos ha llevado a un extremo límite. Esto es como una denuncia realmente. Que el hospital militar, a una amiga mía con su esposo muriéndose de cáncer, que no se pudo tratar por supuesto, porque no hay seguro que pague, no hay nada que lo haga. En el hospital militar le pidieron $3,000 por un tratamiento. Si no lo sabían, averigüen. O sea, el hospital militar, que se supone que no es que es gratis, no lo entiendo. Yo no digo que la gente tenga que trabajar gratis, pero tampoco de esa forma. Y al final tampoco tuvo que cremarlo cuando no son las condiciones de su familia, porque no podía, a pesar de tener un terreno en el cementerio, era tan caro sacar la tierra de tu propio terreno que ya tú compraste hace años, gracias a toda esta devaluación intencional y toda esta economía extraña que tenemos que es intencional, y si el venezolano no lo entiende es hora que ya lo entienda. No pudo hacerlo, tuvo que cremarlo, que era más económico que sacar la tierra de su propio terreno del cementerio. ¿Cómo le parece? Bueno, aquí en Venezuela ya nada nos extraña, ¿no? O hay mucha gente que, como usted bien dice, pues pareciera que están acostumbrados a todo este malvivir. Bueno, Tomás, es la voz de los venezolanos que participan acá en Radio Caracas Radio. Tengo acá una solicitud, un servicio público. La señora Ángela Mairén Farfán solicita Genaplex de 1 o 2 miligramos. La señora Ángela necesita Genaplex de 1 o 2 miligramos. Su número de teléfono 0416-909-7926. Tomás, te dejo con la palabra. No, bueno, yo creo que las llamadas que reflejan lo que también está diciendo la gente. Yo hoy me senté con una profesora que acaba de llegar hoy, que daba clases en el Valle, en una escuela en el Valle, echándome los cuentos de lo que significaba la comida, el acceso a las medicinas, los problemas con los muchachos que no llegan, hasta incluso de los malos usos que hacen algunos docentes de los pocos recursos que todavía deberían entregar a los muchachos. Es una descomposición muy grande que comienza desde el centro del poder, ¿no? Entonces, casos aquí tenemos de gente que se comió los 4 seguros o los 5 seguros que tenía desde la universidad al privado para poder ser atendidos acá, afortunadamente, por cáncer. Yo mismo tengo 2 hermanas en situación delicada en ese terreno, y afortunadamente hay medicinas acá. Allá no habría medicina. Digamos que la situación, y es una de las razones por las que la gente sale para Colombia, ¿no? A buscar alimentos, a buscar medicinas, incluso a las iglesias que están atendiendo, que sirven 3.000, 4.000 y 5.000 comidas de desayuno, que es lo que le permite a muchos venezolanos que de la zona fronteriza poder acceder a alimentos. Es decir, es que la situación es realmente dramática, porque la pobreza se ha adueñado de Venezuela. Hoy en Venezuela ya no es el 85%, estamos hablando del 90% de pobreza, con unos niveles de pobreza extrema porque no dan los recursos para absolutamente nada. Últimas decisiones que no son nada económicas, son decisiones para el ejercicio del control social, han creado la ilusión de que la gente está ganando unos dólares más, pero eso al final ya la inflación se está sintiendo hasta en el terreno de los dólares. Es decir que
con esos dólares no da ni para comprar un pasaje trabajando 15 años en un pasaje de avión. Entonces, el deterioro es absoluto, y de eso están conscientes afortunadamente los países vecinos, y está consciente el mundo, que está dando un respaldo para recibir a quienes están llegando por Brasil, en la frontera por Brasil, a pie, y quienes están llegando a pie a Bogotá, digamos. La situación es realmente dramática, creo que todos la conocemos, todos la vivimos, y la gente está preocupada y enviando medicinas a los padres, a los hermanos, a los amigos. Las maletas van llenas de medicinas, las organizaciones de venezolanos levantando medicinas por todos lados para enviarlas a Venezuela por todos los caminos, por todas las vías, ¿no? Igual que con las remesas. Entonces, el trabajo que se está haciendo desde la diáspora en este terreno para atender a los familiares y amigos es enorme, es inmensa, y es difícil de cuantificar, ¿no? Pero es millonaria en dólares. Sí, yo creo también que cada día va a ser peor. Cada día es más difícil vivir aquí, Tomás, cada día es más difícil sostener una vida común. Empezando por lo que tenemos. Cada oyente de este programa y de esta estación que está en este momento en su casa aquí en Venezuela, sabe que su casa, su carro y lo que tiene ya no vale nada. El comunismo o el sistema socialista que se pretendió implementar en Venezuela y que ya está prácticamente llegando a su última estación, que lo comenzó Hugo Chávez Frías, con la devastación, la persecución a todo lo que era producir, no solamente en industria, sino en la tierra, en el agro, pues ha traído esto que estamos viviendo en este momento. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso estamos en nuestro penúltimo segmento de acá de Buen Provecho. Seguimos escuchando las llamadas de nuestra audiencia y quisiera que conversáramos, Tomás, sobre esos organismos internacionales que sus representantes han estado en la frontera, tanto en Brasil como en la frontera de Colombia, esas visitas que se han hecho y qué es lo que se ha recogido. ¿Existen allí campamentos todavía? ¿Están los venezolanos allí? Pareciera que siguen llegando, pero realmente no sabemos cuál es la situación actualmente de quienes están, mientras nosotros estamos hablando, caminando, huyendo de la barbarie que hay en Venezuela. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Tomás, no me has dicho nada de la música que el equipo de producción de Buen Provecho ha colocado para este espacio que compartimos no solamente contigo, sino con nuestros anclas, la magistrada Blanca Rosa Mármol León, el doctor Daniel Barnaghi, María Teresa Romero y Neumar Hernández. Los viernes, no nos has dicho nada. A mí me gusta. ¿Te gusta? Qué bueno que te gusta. Parece sabrosa. Es bien fresca. Mira, Tomás, te preguntaba antes de ir a la pausa, ¿cuáles han sido las reacciones de organismos internacionales que han ido a la frontera? Estuvo Beatriz Becerra, estuvo Almagro, estuvo ACNUR, estuvo también la fiscal Luisa Ortega Díaz, la acompañó en NTN24, y estuvo también Irana Chirinos. ¿Cuáles han sido las reacciones y qué estará pasando en este momento mientras nosotros conversamos? Sé que en la Unión Europea en este instante se está dando un debate sobre la migración venezolana en Europa, pero ¿cuál crees tú? ¿Cuál es el resumen de esas visitas? ¿Cuál es el lugar común? No, bueno, lo que dijo Joseph por un lado y Eugenia, ahorita estoy tratando de recordar el nombre de la persona responsable de la OIM, que es una costarricense muy interesante. Hubo una intervención de ellos, un intercambio, hemos tenido intercambio
sobre el tema de la diáspora en el eje fronterizo. Y tenemos además gente que está trabajando allí, levantando data y haciendo un trabajo con las organizaciones y no solamente con ACNUR y la OIN, sino también con las iglesias que están haciendo una labor preciosísima. La idea es tener cuantos menos campos, mucho mejor, pero hay que prestar atención y hay que servir en algún lugar las 3.000, 4.000 comidas. Entonces se han creado esos campos para atender ese volumen de personas. Lo preocupante es que las estimaciones en los escenarios no tan optimistas, sino reales y probablemente pesimistas o dramáticos realmente, van a ser imposible eliminar por lo menos ese paso mientras se atiende a la población. Hay que vacunar, la gente tiene que ir a desayunar, tiene que tener una comida, porque están llegando en condiciones, esas cosas que dice Susana Rafali sobre los estudios que ha hecho Cáritas en relación con la desnutrición, madres desnutridas, niños ya con problemas, cómo ha crecido el porcentaje de nutrición, la reducción de talla que se han hecho en los distintos estudios de las distintas empresas de consultoría, es cierto. Entonces lo están viendo quienes están recibiendo en la zona fronteriza a los venezolanos, y por ello tienes que tener unos puntos de llegada. No quisieran tenerlos, o por lo menos no quisieran tenerlos de esa manera, pero va a ser imposible evitarlos mientras siga creciendo de la manera en que lo viene haciendo la diáspora venezolana. En todo caso, ACNUR y la OIM y las iglesias están trabajando allí en la zona fronteriza, atendiendo a los venezolanos que llegan y dándole respuesta a casi todos los requerimientos acuciantes de los venezolanos cuando lleguen a la frontera. Tomás, yo no lo tengo registrado en data, no lo tengo, ni siquiera lo escribí, lo acabo de ver antes de salir de mi casa para acá, para la radio. En la puerta de mi casa, en el tobo de la basura, estaba un joven con su esposa embarazada, registrando comida, registrando basura y además comiéndola directamente. Lo acabo de vivir hace unos minutos. Hay un drama realmente, pero también hay grandes contradicciones aquí en esta sociedad, y quizás tú, que eres sociólogo, algún día podamos sentarnos a conversar y hacer un programa sobre esto. Tenemos dos llamadas. El señor Gerardo Noguera desde Propatria. ¿Aló? ¿Adelante? No está la llamada. Tenemos a la señora Irma Guevara desde La Candelaria. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la señora Irma Guevara desde La Candelaria. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Sí. Mire, hablando de la muerte de el muchacho que presumiblemente se suicidó, según ellos, pero para la mayoría de los venezolanos fue asesinado. Ellos tienen que pagar eso. Eso y la muerte también acuérdense de la muerte de Oscar Pérez, que rindiéndose lo ejecutaron. Y así una cantidad de casos que no se sabe. Tengo entendido que en esas detenciones que ellos hacen hay violaciones, hay toda clase de atrocidades. Entonces yo digo que la oposición debería tener un plan agresivo pero no violento, o sea, para protestar con todas las cosas que han pasado y pedirle la renuncia a Maduro. Bueno, gracias, señora Irma Guevara desde La Candelaria. Yo creo que para muchos venezolanos, Tomás, el problema comenzó con Nicolás Maduro. No sé si fue porque el régimen de Maduro, que ya no había heredado el poder, pero no heredó las grandes sumas de dinero que sí manejó Hugo Chávez Frías por el excedente de la renta petrolera, por el aumento de los precios del petróleo. Quizás para muchos el problema comenzó con él, y cuando mermó, pues, no la ayuda, porque eso no son ayudas, ese dinero es de todos los venezolanos, las misiones y todas estas ofertas engañosas para mantenerse en el poder. Yo quisiera que nuestra audiencia supiera, y tú que estás allá, estás fuera y vas a todos estos congresos y escuchas sobre el tema de Venezuela, quisiera que los venezolanos entendieran, quienes están aquí y quienes están fuera también, que esto comenzó desde el mismo día que llegó Hugo Chávez al poder, que aquí ha sido sistemático la persecución política e ideológica,
La persecución contra los empresarios, los comerciantes y los industriales. La persecución contra aquellos que siembran el campo, que gracias a ellos no tenemos alimentos. La persecución contra todo aquel que tuviese un fundo, una finca, un hato. Fue mal utilizada el término o el mecanismo de la expropiación para quitarle a aquellos que habían trabajado toda su vida sus fuentes de trabajo. Las persecuciones y las muertes. Aquí comenzaron los asesinatos por el concepto de violencia política en el año 2002, Tomás. Entonces yo creo que los venezolanos tienen... Todo es decreto 1011, aquel decreto con mis niños no te metas, que ya tenía perfilado el tema de cómo convertir a la educación en sistema de adoctrinamiento. En eso los cubanos además han sido una maravilla. Pero después las 46 leyes de Adina Bastidas, 46 o 49, no recuerdo ahorita, que generó el primer paro, y yo coordino el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa y el Emprendimiento. Nosotros teníamos estado por estado y municipio por municipio el número de empresas que había. Teníamos 480.000 al inicio, en el año 2000. El observatorio lo editó la Corporación Andina de Fomento, y en el último observatorio del año 2013 ya nos quedaban, no sé, 300 y tantas mil empresas, y de allá para acá lo que ha hecho es desaparecer, digamos, ha sido un ataque, es un modelo que le tiene alergia a la propiedad privada, le tiene odio a la empresa privada, le tiene alergia al mercado, y por eso la idea de las leyes esas de controlar los precios y hasta las ganancias, una cosa que es imposible, ¿no? Eso a nadie se le ocurre, a nadie sensato en el mundo se le ocurre eso, y por supuesto el modelo socialista produce los mismos, es así como un Volkswagen, un escarabajo siempre tiene el motor atrás, pues, ¿no? Digamos, eso es por definición. Bueno, el socialismo por definición genera hambre, pobreza, prostitución y diáspora, ¿no? Y tienen que construir muros como el de Berlín para que la gente se vaya, o lo que hace Corea, que cuando ve a alguien pasando la frontera inmediatamente lo matan, Corea del Norte digo. Entonces, digamos, esos son rasgos propios del modelo socialista donde usted lo ponga: Rumanía, Polonia, Unión Soviética, China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba o Venezuela, es lo mismo. Entonces, el modelo genera esas consecuencias. La pobreza es una condición, la escasez. No hay socialismo que no tenga tarjeta de racionamiento. Llame la tarjeta de la patria o lo como quiera, pues, pero todas son tarjetas de racionamiento, ¿no? Porque se acaba la producción, se acaba la propiedad, y si cuando se acaba la propiedad de la empresa no hay posibilidad de producir, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido en Venezuela: confiscaciones, expropiaciones de fincas. El caso de Agroisleña es emblemático porque le eliminó los suministros a todos los pequeños y medianos productores, y ahí están los mercaditos. Entonces escuálidos, los mercaditos escuálidos de productos, ¿no? Que es lo que genera el socialismo, genera escualidez y pobreza. Bueno, es la situación que tenemos en este momento, absoluta miseria y pobreza. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con nuestro último espacio acá en Buen Provecho y la voz de la diáspora. Aquí compartimos con nuestros amigos, hermanos venezolanos en el exterior, nos saludan desde Atlanta. Vaya un abrazo para todos ustedes, del tamaño de la distancia que nos separa. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas,
se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos acá. Bueno, en buen provecho te iba a dar para que hicieras la despedida. Ya estamos en el final, los últimos minutos, Tomás, para que cierres el programa. Thaís, bueno, una de las cosas que estuvimos trabajando en Colombia y con los países de la región es que, y en Venezuela por supuesto, es que esto es un tema, el de la diáspora, que no puede dejarse en manos solo del Estado, y menos del Estado, y menos en manos solamente del Estado nacional. Tiene que ser una iniciativa en la que además del Estado nacional participen los estados regionales, es decir, departamentos en el caso de Colombia, ayuntamientos, donde participen los gremios empresariales, los gremios profesionales, las universidades, las asociaciones civiles. Ahí hay un reto enorme de movilizar, porque esto no se le puede dejar, es demasiada responsabilidad para dejarla solo en manos del Estado colombiano nacional, y lo está haciendo muy bien, ojo, sino que es necesario complementarlo con actividades de parte de estas organizaciones. Igual en el caso venezolano. Los gobiernos de la nación, de la región, saben que del Estado venezolano no es posible esperar nada, pero sí es posible esperar de las asociaciones empresariales, de las cámaras, de los gremios profesionales, de las academias, de las universidades públicas, con todas las debilidades a las que han sido sometidos y constreñidos, pero ahí hay un espacio para avanzar, y de hecho ya se está avanzando. Tenemos resultados, tenemos cosas que mostrar, efectos que mostrar, producto de esas alianzas que se han venido tejiendo de las organizaciones sociales, y lo que queremos es que todas ellas participen en la ejecución y en el diseño de la estrategia de la integración regional, porque la diáspora no es el problema es el modelo, la diáspora es parte de la solución. Gracias, Tomás, por acompañarnos hoy. Siempre preocupado porque nuestros hermanos venezolanos entiendan que tenemos que estar unidos, que no importa, donde quiera que esté un venezolano, hay una representación de lo que fue en algún momento este país. Gracias, Tomás, por acompañarnos hoy en tu espacio Buen Provecho, La Voz de la Diáspora. Gracias a ti, Thaís. Gracias. Queremos saludar a quienes nos saludan desde Miami, desde Argentina, quienes describen pues a qué tipo de régimen nos estamos enfrentando, y quienes nos dicen no se van a ir, muchos países no lo reconocen. Son opiniones. Nosotros lo que sí tenemos que tener pero muy claro es que lo que vive Venezuela hoy no admite paralelismos. No hay manera de igualar la situación de este país con la situación de otros países en otras ocasiones y en otros momentos históricos. Yo quisiera recomendarles mi artículo del sábado en Benepress, Los vendedores de espejismos. Allí se aclara un poco qué es lo que está pasando en este país, qué es lo que ofrecen quienes ya están en campaña para unas elecciones municipales o un supuesto referéndum de una constitución